Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a esto que es Ecclesia Vox, la voz de la Reforma, en un episodio más aquí con ustedes, el reformativo número 10 va a ser creo. No recuerdo, creo que es entre 9 y 10, pero qué bendición de verdad poder llegar a grabar un episodio más. Hace, ¿qué tanto tiempo comenzamos, Javier? 3 meses, yo creo. Hace como 3 meses, ya no esperábamos que fuéramos a sentir esta emoción de seguir haciendo todas estas episodios, este contenido que sé que, al menos hasta lo que he sabido, ha sido de bendición para muchas personas que me lo han hecho saber. Y eso es lo que nos motiva a hacer eso, ¿no? Ecclesia Vox, la voz de la Reforma, abordando los temas que creemos importante abordar. Usted sabe que usted puede cotejar la información, estudiarla por su propia cuenta. Si no está de acuerdo con nosotros, no hay ningún problema. Aquí nosotros simplemente decimos lo que creemos que es lo correcto. Tengo con amigo otra vez, de nuevo aquí, a mi hermano Abimael, ya miembro fundador de Ecclesia Vox. Sonidito de fondo de luces, confeti. Sí. Y a mi hermano Raúl, oficialmente nuevo miembro de Ecclesia. Amén, gloria a Dios, muchísimas gracias. Estoy muy contento, gracias a Dios. Estoy contento de ser parte de este equipo de trabajo, y sobre todo, como dijiste, ¿no? Abordar temas que creemos que son importantes, necesarios y sobre todo edificantes para el pueblo de Cristo. Así es, sin duda alguna. ¿Cómo te sientes, Samuel? Muy bien. Por lo menos bien de este lado, como invitado del programa. Sí. Y pues esperemos tocar temas pues más... irnos a la yugular. Sí, a la yugular. Sí, agradecemos hoy a Willy. Willy, saluda, hermano, ahí un grito. Willy, Willy nos está ayudando atrás en cámaras. Y pues nada, hermanos, vamos a hacer esto un poquito más espontáneo. Y quisimos no guiarnos tanto quizás por una secuencia, un guión o una estructura de temas, sino simplemente queremos continuar el tema que quedó la semana pasada, que siento que hubo muchas aristas que se pueden abordar todavía sobre el tema. Este tema de la música da para mucho más. Sí. Y todo lo que rodea a lo que es el ministerio musical, ¿no? La semana pasada ahí leía, ¿no? En un comentario que decía que este joven que escribió, no recuerdo su nombre, decía que en su iglesia no hay como un protagonista, sino que es como un coro, como una orquesta, ¿no? Y se me hizo algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Que no hubiera como un protagonista como tal, como se tiene muy acostumbrado, ¿no? Al director de la alabanza y al líder que siempre está cantando ahí. Se me hizo bonito. Brian Suárez. Brian Suárez. Brian Suárez. Un saludo si nos estás mirando. De verdad, muchísimas gracias por haber dejado tu aportación. Significa muchísimo para nosotros. Pero hermanos, hoy quiero ser puntual con algo. Yo traigo esto bien atravesado en el fondo de mi corazón. A ver, no sé, suéltalo. ¿qué piensan ustedes? Suelta el veneno, te va a hacer daño si te lo quedas. Sí. Sí, lo traigo dentro. Ya me va a hacer daño esto. Desde hace mucho tiempo, cuando crecimos en corrientes totalmente pentecostales, ¿no? Dentro de las iglesias, ojo con esto, no tenemos nada en contra de nuestros hermanos pentecostales. Los amamos, los queremos mucho. Todos creo que tenemos un trasfondo directamente de ahí. Sí, lo hacen mucho los coreanos. Simplemente creo que se ha caído en muchos excesos para mí. Excesos, prácticas no fundamentadas y que sin duda alguna hemos sido parte de ello. Tanto hemos participado o simplemente hemos estado involucrados en un tipo de situaciones de este tipo, ¿no? En cuanto a los excedentes en la música. Ahora, algunos siguen la corriente. Claro. Y otros decimos, como que no. Otros algo no cuadra aquí. Algo no cuadra, y terminamos o hastiados de eso, o bien involucrados, así. Sí, como que no hay un término medio quizás, ¿no? O bien involucrados o llegas a una época de que dices, ya no puedo estar viendo esto, ¿no? Y uno de esos, hermano, y aquí yo sé que a lo mejor nos vamos a echar encima a mucha gente. Esta es nuestra opinión. Nos van a funar. Esta es episodio 10 y funados. Nomás duramos 10, ¿no? Bueno, le fue bueno mientras duró. Sí, claro, nos divertimos. El primero y el último como miembro oficial. Ya sé. No,
La danza, bro. El ministerio. Y ojo, ministerio entre comillas. Sí, llamado ministerio. El llamado ministerio de danza. Creo que la semana pasada abordamos sobre la música, los músicos, los problemas que tienen los músicos como tal, la falta de su preparación, la batalla de egos, todas estas cosas que tenían que ver con la música. Pero, a ver, los llamados ministerios de danza, hermano. ¿Cuál ha sido tu... Ahorita, los dos me van a dar su opinión. ¿Cuál ha sido tu... ¿cómo te puedo decir? No, tu experiencia involucrado o no. Bueno, no creo que esté involucrado en un grupo de danza. Espero que no. El Señor ya me perdonó. Ya te perdonó el Señor. Espero que no. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia al estar quizás en algún momento en una iglesia o en un lugar donde se practican estas cosas? ¿Cuál fue tu sentir? Platícanos. Ok. Mira. Y ahorita de nuevo, Abimael. Mira, mi primer contacto que supe yo que existía algo así como un ministerio de danza fue a principios de los 2000, donde, bueno, claro, no era algo que se realizaba dentro de la iglesia, sino era como algo que se practicaba como practicar deporte, como algo así, o sea, un pasatiempo, una actividad recreativa, vaya, como un, que le llamaban danza hebrea, ¿no? Prácticamente. Sí, claro. Así como tal, tajante, no era como parte de la liturgia, ni de la alabanza, ni nada de eso. Okay. Y simplemente era eso, ¿no? Realizar unos pasos ahí y precisamente ahí fue como el acercamiento a ello. Era como participaciones especiales de cuándo. No, ni siquiera dentro de la iglesia. Era visto más como una actividad de entre jóvenes o entre adolescentes, ¿no? Okay. Y por lo tanto, pues sí, ya de ahí se empiezan a mirar algunas cosas donde solamente estaba limitado con banderas y panderos. Es todo. Okay. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en la actualidad ya hay muchísimos instrumentos relacionados a eso. No voy a abordarlo todavía hasta más adelante. Pero así fue mi acercamiento o mi primer contacto con ello, ¿no? Sí. Cosa que pues ha sido a grandes rasgos. A grandes rasgos, claro. Tu experiencia con experiencia. Esto. Y creo que tú tienes un poco más porque en la iglesia de donde tú provienes se mueve mucho esto, ¿no? ¿Oh, sí? Ah, sí. De hecho, hay escuelas de arte precisamente para la formación de ¿cómo se dice? Pues sí, danzarones, danzarinas, danzores. Y también danzores hombres, ¿no? Pero mi contexto pues viene de que pues vengo de una iglesia unipentecostal, ¿no? O sea, unicitarios y pentecostales. No diré denominación, digo, pues sí, el nombre de la marca. Sí, no nos vayan a multar. Sí, pero sí, era pues muy común, es una práctica que se hace y pues a todo lo que se abre, pues se le llama ministerio, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, allá, aparte del ministerio de danza, ¿no? También había un ministerio de pantomimas, ministerio de dramas. Ministerio de cambiar bebés, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, cada actividad era un ministerio, ¿no? Ya. Entonces... Hay una iglesia muy grande, ahorita no recuerdo el nombre, pero miré un video por casualidad, no sé quién me lo pasó. Creo que fue William, él me lo pasó. Sí, del ministerio de maquillaje, bro. Sí, lo vi, sí. De maquillaje, bro. Ay, señor, ya cualquier cosa. Han degradado tanto ese etiqueta. Se ha malbaratado el término. O sea, ya un ministerio es cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, no nos vamos a desviar esos temas. Si nos vamos a centrar ahorita en el de la danza. Entonces, creo que igual que tú, igual que Abimael, ¿no? En cierta medida, cuando estas cosas empezaron, las vimos con cierta inocencia. Sí, claro. Todo lo vimos con cierta inocencia. Era el boom de la danza hace que unos 15 años, 20 más o menos, donde empiezan a entrar las primeras danzoras, las maestras de danza, ¿no? Que iban a las iglesias a invitar a las muchachas que quisieran empezar a tomar clases, y las muchachas se motivaron, casi todas las muchachas querían ser danzarinas, ¿no? Y sus panderos, sus vestidos muy bonitos y todo. Que ya ahorita ya está señora. Claro, ya de todo, o sea, de todo. Ya aquí me tocó ver ya señoras de sus 50, 60 años, ¿no? Como danzarinas.
Ya sientes, hermana. Ya, hermana, ya usted debería ser anciana de la iglesia. Pero extra. Sí, extra, es verdad. Y fíjate, lo vimos con mucha inocencia, ¿no? Y creo que, mira, yo personalmente, ya te voy a abrirnos a nuestro punto de vista. Claro. Cuando lo empiezas a ver fríamente y a compararlo a la luz de las escrituras, te empiezas a dar cuenta que son cosas que no están respaldadas por la Biblia, ¿no? Claro. Pudiera pensarse que sí. Ajá. Porque hay textos que hablan de danza, ¿no? De claro. Que estaban las doncellas que danzaban. Se ha buscado justificar. Eso es el punto. Que se ha buscado justificar a las prácticas. Y no solo eso, hay muchas. Cada que se hace de práctica dentro de la iglesia, casi siempre se busca justificar con algún texto que dice, ay, aquí lo menciona, mira, lo podemos hacer porque está en la Biblia, porque somos solo Biblia. Bueno, esa es una manera no muy absurda de decir las cosas, pero se intenta justificar. Entonces, cuando nosotros lo empezamos a meter en nuestras iglesias sin analizarlo, simplemente porque es algo que se ve inocente, ¿no? Y algo que puede, bajo el pretexto de, es que puede motivar a las jóvenes. Puede motivar a los jóvenes, lo introduces a la iglesia y poco a poco te vas dando cuenta que, lejos de ser un bien aprobado por las escrituras, cuando te pones a analizarlo fríamente te das cuenta de que no tiene ningún tipo de respaldo bíblico, por lo menos bíblico. Y cuando decimos bíblico, hermano, hay que hacer siempre el énfasis. Cuando nosotros decimos bíblico en el contexto de la iglesia, siempre nos referimos a lo normativo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos que intentan justificar esas prácticas siempre nos van a lanzar versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cuál? Un así bien famoso. Que David danzó. Que David danzó. Ese. Sí. Que David danzó frente al arca, ¿no? Sí, claro. ¿O cuál otro, Iván? Mira, aquí hay una segunda de Samuel 6:14. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Tenemos Salmo 150. Alabadle con pandero y danza. Tenemos Salmo 149:3. Alaben su nombre con danza, con pandero y pues que canto, ¿no? Y luego hay otro muy famoso donde Miriam y las doncellas danzaban, ¿no? Ajá, cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿no? En señal de victoria y empezaron con su danza, ¿no? Que a ver, no vamos a decir que no lo hicieron, claro, está en la palabra de Dios, pero cuando nosotros hacemos un análisis, exactamente, serio, nos damos cuenta que las personas que utilizan estos textos se saltan directamente del Antiguo Testamento a la práctica en la iglesia. Y se pasan de largo totalmente el Nuevo Testamento, que se supone que es el fundamento para la iglesia, ¿no? Entonces, cuando empezamos a analizar a la iglesia en el Nuevo Testamento, en las cartas pastorales, en las cartas paulinas, en las cartas de los apóstoles, te das cuenta que la danza jamás se menciona, hermano. Nunca se menciona. Y nosotros cuando analizamos, por ejemplo, cuando predicamos y estudiamos lo que es el principio regulatorio del culto, entendemos que dentro de la liturgia cristiana únicamente hay 6 cosas que se mencionan que debe haber dentro de la iglesia, dentro del culto público. Número 1, la predicación de la palabra de Dios. Claro. Número 2, la oración. Número 3, el canto congregacional. Sí, número 4, las ofrendas. Salmos y himnos. Número 4, las ofrendas. Número 5, los sacramentos. Y número 6, las acciones de gracias. De ahí en fuera no se menciona absolutamente nada más que tenga que ver dentro del culto. Ahora, nos podrán decir, pero se están yendo muy al extremo, ¿no? Bueno, es que es lo que marca la Biblia. Qué aburridos. Pero es que es lo que marca la Biblia, ¿verdad? Okay, ¿y qué podemos hacer ante eso? Ok, primero, bueno, yo quisiera abordar esto que, ojo, no es un ataque a los pentecostales, ya que surge o se pone de moda esta práctica, sí, en las iglesias pentecostales, pero a causa de que el pentecostalismo, aunque ha hecho mucho bien en cuestión de revitalización espiritual, el punto es que al dejar de lado el quehacer teológico, por poner mayor énfasis a la experiencia personal, entonces incluso muchas iglesias se abren y ni siquiera tienen una formación teológica los líderes o pastores, y por lo tanto, claro, todo esto fomentado por la experiencia personal o tomado como pilar principal, ¿no? La experiencia personal. Entonces,
no está este discernimiento para poder escudriñar si estas prácticas son adecuadas, ¿no? Ahora, van a decir, bueno, es que, por ejemplo, el pentecostalismo que surge en Estados Unidos, pues en las iglesias, ¿no? Donde están estos hermanos que con coros y que danzan y bailan y todo eso. Ok, tendríamos que mirar que lo que sucede no es una coreografía. Ajá, ¿sí? Ese es el punto. Es una expresión natural del ser humano y espontánea, exacto, de gozo y agradecimiento. Y lo que decíamos en el podcast pasado, ¿no? Es una emoción desbordada, pero informada de algo, ¿no? Entonces, que de igual forma, ¿no? Los hermanos de estas iglesias, sobre todo afroamericanas y demás, no estaban uniformados, no estaban poniéndose de acuerdo con coreografías, no estaban, y menos con atuendos muy femeninos, ¿no? Claro. Ahí va un machetazo. Entonces, lentejuelas. Sí, no, ¿qué andas haciendo? Entonces, hay que entender que es cierto, el ser humano como medio de expresión, la danza, al igual que todas las artes como la música, la pintura, la escultura y demás, son medios que Dios ha permitido que el ser humano desarrolle para expresarse. Sí, claro. Pero ya elevarlo a un nivel de declararlo un ministerio y ya introducirlo dentro de la iglesia, que ya es el punto que estás abordando tú, ya es harina de otro costal, ¿no? Entonces, sí hay que entender que incluso esta práctica es más desarrollada y más practicada dentro de iglesias neopentecostales, no dentro de las iglesias pentecostales clásicas. Entonces, sí hay que hacer esta diferencia, porque si no van a decir, están condenando a todas las pentecostales. No. Son las neopentecostales o estas iglesias pentecostales que por ignorancia, tristemente, abrazan ideas de neopentecostales sin saber que vienen de ahí, ¿no? Entonces, ahora, si pudieras definir, a lo mejor para gente que no conoce el término, ¿qué es el neopentecostalismo? Ok, el neopentecostalismo es una mutación prácticamente del pentecostalismo, donde ya lleva una serie de doctrinas que se salen de la ortodoxia, ¿no? Exacerban, por ejemplo, la teología de la prosperidad, el declarar, decretar, amarrar y ordenar y todo lo que sea relacionado a eso. Un sobreénfasis a la guerra espiritual, liberación y todo eso. O sea, que otra cosa es que sí suceda y otra cosa es un sobreénfasis, ¿no? Y entre otras prácticas como el de pactar, sembrar y todo esto, un sobreénfasis a eso, o incluso que tengas éxito, ¿no? Claro. Entonces, todas estas doctrinas son las que le dan un empuje o le dan la característica de que es neopentecostalismo, porque está centrado en el bienestar y en el ser humano como el centro de la teología, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos ir filtrando si los elementos están centrados en el hombre o están centrados en una doctrina sana, ¿no? Y ahí es donde conectamos el tema del día de hoy. Ahí es donde se conecta. Por ejemplo, de larga data, la iglesia ha hecho teología con 4 pilares fundamentales. Número 1, y creo el más importante, palabra de Dios o las escrituras. Así es. Número 2, la tradición de la iglesia. Número 3, la razón, sí, el uso de la conciencia. Y número 4, y como último, la experiencia personal, las experiencias. Ahora, ¿qué pasa? Que podemos decir que en esta ramificación del neopentecostalismo se ha puesto en primer lugar la última. Ha invertido los papeles, es decir, ha puesto como pilar fundamental para desarrollar su teología, si la podemos llamar así, la experiencia personal. Claro. Entonces, de la experiencia personal, ellos empiezan a hacer teología y ponen la palabra de Dios en segundo término, pero no para sacar la teología de ahí, sino para justificar lo que ellos están sacando de su primer pilar, ¿no? De la experiencia personal. Entonces, así es como usted puede identificar el neopentecostalismo, ¿no? Se basan demasiado en un pilar fundamental que es la experiencia personal y toman la palabra de Dios para justificar sus experiencias personales. Ahora, no te podría decir si tradición y razón, porque lo más probable es que no conozcan nada de tradición. Y la razón, pues, esté muy escondida, por más que nada por el uso de la experiencia, el emocionalismo, ¿no? Entonces, está viciada, exactamente. Entonces, en este tipo de congregaciones, de iglesias, al ser la experiencia personal el pilar fundamental, es muy fácil que se lleguen a todas estas cuestiones que desordenan totalmente
el culto establecido por la palabra de Dios. Ahorita le doy la palabra a mi hermano. Tal vez digas, no, es que la iglesia en la que asisto es pentecostal, no es neopentecostal. Es cierto, tal vez dentro del el nombramiento o la denominación es pentecostal, pero tal vez se están incorporando elementos del neopentecostalismo. Entonces ahí es donde se va filtrando y se vuelve peligroso para la salud de la iglesia. Entonces yo creo que, por ejemplo, el trasfondo de donde viene Abimael ya no es pentecostalismo, es totalmente abrazar una idea neopentecostal, ¿no? Sí, bueno, cabe aclarar de que cuando comienza a surgir el movimiento pentecostal, si tú estudias la historia, vas a ver que surgen movimientos que precisamente dejan la palabra de lado con tal de buscar la experiencia personal. ¿Y qué pasa cuando buscas la experiencia personal? Pues comienzas a tener lecturas de la Biblia con interpretaciones privadas. Entonces ahí es cuando se deja de lado la tradición, se deja de lado la razón, por lo que piensan o se llegó a pensar que son experiencias personales, ¿no? Entonces de ahí vemos que pues sucede lo de las asambleas de Dios. Se dividen los unicitarios de los trinitarios y comienzan a abrir sectas con interpretaciones personales, adoptando, sí, pues ciertas características pentecostales, y estas van evolucionando, como dices, precisamente. Y por culpa de estas catalogan a todos los pentecostales de lo mismo. Entonces, cabe recalcar, y como dicen aquí los colegas, no es que tengamos algo en contra de los pentecostales, sino que a raíz de que este movimiento comienza a ser popular y comienza a masificarse, pues ahora sí que se perdió un control del conocimiento teológico por llevar a cabo la experiencia. Y precisamente volviendo al tema de la danza, vemos que el boom comienza con la iglesia Ebenezer de Honduras, ¿no? Sí, ahí es donde se comenzaron a hacer populares los temas. Y, o sea, no conozco a alguien de mi generación que no conozca los cantos, ¿no? Así como David danzaba, ¿no? Fue sí. Entonces, ¿qué comenzabas a ver tú en los videos? De hecho, creo que todavía los puedes encontrar. Mirabas, pues sí, exactamente, grupos de danza, ¿no? No se miraban desordenados en aquel tiempo, porque se iban introduciendo, se iban volviendo populares. El problema, por así decirlo, comenzó precisamente cuando se eleva a un nivel superlativo, ¿no? De que es necesario y tenemos que tenerla. De donde vengo, te digo, hay escuelas de danza donde pues sí se llega a hacer como que entras a la escuela. Y bueno, yo tengo conocidos que están en estas escuelas, ¿no? No sé si en las demás iglesias evangélicas lo haya, pero comienzan a adjudicarle nombres y ciertos efectos a cada movimiento de la danza. Sí. Entonces, por ejemplo, este movimiento significa, no sé, golpe de fe, un decir, ¿no? Sí. O que llueve bendición y que con este movimiento... con este movimiento se abren los cielos, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya se comienza a tener, como te digo, como que una cierta superstición de que si hago esto, entonces el culto sí se va a poner bueno, ¿no? Porque abrimos los cielos con este movimiento. Incluso, bueno, como les decía, incluso se comienza a enseñar como doctrina, ¿no? O sea, lo elevan a un nivel doctrinal, por lo menos de donde yo vengo, así es, ¿no? O sea, hay cultos donde le hacen mucho énfasis, ¿no? Hay problemas secundarios, digamos, que vienen por naturaleza, ¿no? Como que a lo mejor, y no quiero sonar ofensivo para las personas que nos ven ahí en casita, ¿no? Pero de repente vemos a ciertos chicos con ciertos comportamientos, atuendos que no son normales, ¿no? Y comienzan a identificarse con la faldita y ya saben, ¿no? Para dónde voy. Y pues comienza a hacer, ¿cómo te digo? Como un refugio para ese perfil de personas. Y la iglesia, en lugar de corregir, pues apapacha, ¿no? Y sí hay, no me acuerdo quién me envió un video
Otra vez, Willy. Él es el que dispara memes todos los días. Entonces, miré un video ahí que me mandaron por WhatsApp. Creo que era una convención pastoral, o no me acuerdo. No me acuerdo. Era como una reunión de pastores, una convención donde había una persona que estaba predicando sandeces, y dentro de ese mismo culto pues se miraba pues el muchachito con sus mayones, ¿no? Con sus banderitas, con movimientos. Fue que te envié yo. Creo que fuiste tú. Ya salió. Delatado. Ay, fíjate, yo andaba yo. Yo Sí, he visto también pero ¿por qué chicos ahí? nada masculinos, o sea, a ver, siendo honestos, secundo lo que dice mi hermano Abimael, es cierto, se vuelve un espacio donde hombres con baja masculinidad o con ausencia de masculinidad encuentran su refugio y su espacio o su expresión ahí en el grupo de danza, ¿no? Entonces, en lugar de fomentar una masculinidad sana, una masculinidad bíblica, por supuesto. Sí, claro. Claro, y fomentando, por supuesto, el desarrollo correcto de los jóvenes. Del diseño de Dios. Por supuesto, entonces, no se solapa todo esto. Entonces, la iglesia ya no está haciendo esta diferencia con el sistema del mundo, ¿no? Sí, y es que David danzaba. O sea, yo también puedo. Sí, pero no se miraba femenino. Exacto, danzando, no. O sea. Y aparte, David agarraba su espada y iba y se echaba cuántos miles de soldados enemigos, ¿no? O sea, claro. no descuidaba su virilidad, ¿no? Por supuesto. Por hacer coreografías, no, en ninguna parte. Las danzas que vemos por parte de David eran demostraciones de adoración espontánea a Dios, de felicidad, de gozo. Me lo puedo imaginar cantando, danzando, llorando incluso, ¿no? De la felicidad en la presencia de Dios. Pero no, imagínate, David, oye, vente Joab, vente, no sé quién era su otro, Benaía, vénganse, vamos a hacer una coreografía para... No, imagínate. No, ya son cosas que se salen completamente de contexto, ¿no? Y parte precisamente de lo que les venía hablando, ¿no? De esta extrema fijación por llevar la experiencia personal como pilar fundamental. ¿Por qué no podemos confiar en la experiencia personal como principal pilar de nuestro conocimiento de Dios? Porque la misma Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No, solo Dios. Entonces, ¿cómo podemos confiar en que mi experiencia personal realmente me va a estar llevando a hacer las cosas correctamente? Otro punto que me gustaría ahí hacer énfasis es que se considera ahora ya no la danza como una expresión artística, no. Ahora se le atribuye un valor de guerra espiritual, ¿sí? De crear atmósferas, de crear ambientes, de pisarle la cabeza al diablo y de tantas cosas, ¿no? A ver. Vamos a ver ese punto. Dale. Porque, fíjate, ya me está dando hasta no, y este tema a mí me hierve la sangre, sí. Pero fíjate, ves estas alabanzas o bueno, estas coreografías donde con elementos que ahorita ya se enriqueció, ¿no? Ya hay panderos, hay banderas, hay como listones, hay lo que le llaman lluvias, hay capas o alas, no sé, hay espadas, hay lanzas, hay... ¿qué otra cosa? No sé, no me ha tocado ya más. ¿Hay más? Sí, hay más. Y no, espérate. Y no solamente cada cosa tiene su función dentro de la liturgia, ¿no? Sino que depende del color. También tiene un significado ahí. Esto es más misticismo que nada. Sí, claro. Prácticamente, ¿qué diferencia hay entre las prácticas de un brujo, de un chamán que te da un amuleto de color azul o de color amarillo para traer dinero, para traer la felicidad, para traer la paz, a que quieras ondear banderas blancas o banderas amarillas para que la gente reciba una protección espiritual o una bendición espiritual? Claro, porque ¿qué diferencia hay que yo, porque agite una bandera blanca vas a ser bendecido, a que porque Marte está en cierta posición me va a beneficiar en mi suerte, yo qué sé, ¿no? O sea, es un misticismo bien extremo, porque si tú preguntas, a ver, ¿la listón rojo significa esto? ¿Va a pasar eso? Sí. ¿Dónde dice la Biblia?
¿O cómo me lo respaldas? ¿O cómo tienes la certeza de lo que eso es verdad? No hay. No hay. No lo hay. No existe ninguna. ¿Tú qué opinas, hermano? Te veo muy serio a ti. Sí. Está recordando. Sí, es lo que estaba pensando. La mirada de las 1000 danzas. Sus momentos. De los 1000 mariscos. Sí, esos momentos tenebrosos, ¿no? De antes de eso. No, pues no puedo hablar de un contexto más allá que no sea el unicitario, es lo malo. Sí, pues ya volvemos. Entonces, por eso unicitario. Ya ni los queremos mencionar aquí. Sí, pero dale. el contexto. Ya son clientes de los ya nos machetazos persiguen, ¿no? Sí, no, es que es el contexto de donde vengo. Sí. Quisiera decir vengo de una iglesia evangélica, pero no. De hecho, sí, precisamente como dices, se adjudica cierto valor a ciertos colores. Cuando cantemos adoración dejas la bandera y agarras son como unas telas largas, ¿no? Y se ponen a ondear, Unos abanicos así. abanicos, ese era otro elemento, sí. Abanicos, sí, como unos abanicos, ¿no? Entonces ya después de esto, ya que comience más movido, agarras el pandero y las banderas, ¿no? Incluso se las avientan por atrás y las malabarean. Sí, claro, sí, son buenísimos. A ver. Sí. Cabe mencionar que no es que, ¿cómo decir? No es que estemos en contra de la adoración y la alabanza a Dios. De lo que sí estamos en contra es de pues sí, precisamente que no se encuentra un fundamento ni en la Biblia, tampoco en la tradición, y pues sí, es un nivel superlativo a lo que lo han elevado ya, como les decía, ya hasta es doctrina, ¿no? Claro, creo que estamos más en contra de lo que es un sincretismo entre lo que es correctamente bíblico y lo que se quiere incorporar como bíblico. Claro. Eso es lo que nosotros aquí estamos como tratando de sacar toda nuestra furia, ¿no? Ese sincretismo de que nos quieran vender las cosas que no son bíblicas como si realmente las fueran. Las cosas que no son nada espirituales como si realmente las fueran. Y yo sé lo que ibas a decir, brother. A lo mejor ni no. Pero David danzó. Pero es que David danzó, sí. Pero es que yo también puedo danzar y lo he hecho. Yo he cerrado mis ojos, he brincado de alegría, pero eso no significa que porque yo brinque de alegría vamos a hacer un grupo de brincolines, ¿no? Sí. O sea, son cosas completamente separadas. Y aquí la molestia, podemos llamarlo así, o el celo que da, el celo que tenemos nosotros por lo que entendemos correcta la Biblia, es que se nos quiera vender una cosa por otra. Claro, que se quiere etiquetar una cosa como bíblica cuando realmente lo es. Hablabas de la danza esta que promueve una guerra espiritual, pero Robert, se va un paso todavía más allá porque esto evoluciona. Sí. Cada vez evoluciona otra cosa todavía más peor. Golpe de espada es la alabanza. Golpes de espada, ¿no? Danza profética. Ah, sí, danza profética. O sea, que ya cada movimiento transmite un mensaje profético que solamente los que tengan la revelación pueden interpretarlo para la iglesia. O sea, hermano. No, si en el video lo explica la muchacha, dice, la danza profética es que tú en tu mente le digas, Señor, ¿tú qué quieres decir con este movimiento? Y así viene acá, y yo dije, wow, o sea, que prácticamente ya hacen una conexión así tipo chamánico de donde... Una conexión astral. Sí, o sea, nomás les falta el desdoblamiento acá de los chakras y todo eso. Oye, no, ¿qué está pasando aquí, no? Fíjate. Nuevamente quieren, bueno, es que no me das argumentos porque yo te digo que David danzaba, ¿no? Sí, pero David danzó desnudo. Ay. No vas a poner a todos en la iglesia a danzar desnudos. No, ¿me explico? No, entonces, hay que hacer un estudio correcto de las escrituras, pero se simplifica el argumento como, pues que danzó, pues está danzamos. En la Biblia. Está en la Biblia. Incluso... el pasaje del que habla de que David danzó tiene un mensaje más profundo todavía porque se despoja de sus ropas. Exacto. Que tienen un significado. También dice, entre más me hago menos yo, más grande es el Señor. Más vil a los ojos de los demás. Exactamente. Entonces, como precisamente decíamos hace rato de lo neopentecostal, precisamente el neopentecostal ignora el Nuevo Testamento casi en su mayoría, para hacer doctrina del Antiguo Testamento como si estuviéramos viviendo un Israel espiritual o si fuéramos el Israel
como por decirlo, como si fuéramos el Israel del Antiguo Testamento, pero en el presente, ¿no? Claro. Entonces se comienzan a imitar las danzas, los ungimientos, estas profecías, ajá, incluso ahí hay un profeta que manda osos todavía, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo peligroso del neopentecostalismo, que intenta y se esfuerza hasta lo imposible por hacer doctrina del Antiguo Testamento, y es ahí de donde se desprenden muchas cosas que son, puedo decir, pues sí, de cierto modo antibíblicas. Heterodoxas, ajá, sí, porque están fuera del contexto actual, ¿no? Así es. Y fíjate hasta lo irónico que es, ¿no? Lo absurdo que es. Se dicen ser apóstoles del Nuevo Testamento, que viene ese término es neotestamentario, pero te profetizan cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Para sorprender a la gente. Entonces es hasta... Ese puede ser otro tema bien padre para abordar en otra podcast. Sí, tirar machetazo derecha, izquierda. Pero sí, bro, esto de la danza profética, ¿sabes? Se ha metido demasiado. Estaba meditando, fíjate. Pon tú que en el 1900 comienza y se pone de moda las danzas en las iglesias, ¿no? Y la danza profética o la guerra espiritual, ¿no? Me estás diciendo que entonces en 1900 años de la iglesia... ¿Están equivocados? Uno, estaban equivocados. Dos, pobrecitos, no tenían esa guerra espiritual, estaban indefensos en sus congregaciones y no tenían grupos de danzas que les ministraran. Entonces, a ver, es que no tenía la revelación. Híjole, es progresiva. Es mi culpa. La revelación es progresiva. La revelación es progresiva, bro. Llame. Sí, no, estás bien equivocado. La revelación es progresiva. Entonces, ahorita en este tiempo, ellos tienen la verdadera revelación ya completa. Cierto. Sí. ¿Sí o no? Mientras no se le revele el nombre. Todavía los podemos amar. Sí. Fíjate, hay iglesias, como tú dijiste en un inicio, tienen la mejor intención del mundo. Sí. Pero fíjate, tal vez le estamos dando muy duro al tema de la danza, que sí, a mí me encanta darle duro a todos esos temas. Lo admito. Sí, aquí yo soy el culpable. Danzafóbico. Soy danzafóbico a morir. Pero, ya se me olvidó lo que iba a decir. Que iniciaron con muchas buenas intenciones. Ese fue tu entrada. El inicio, ¿verdad? Que muchas de esas iglesias iniciaron con ciertas buenas intenciones, pero... Híjole. Ya se salieron. Ya chocheas, man. Ya. Ya me dejaron la ortodoxia de lado por aprender pasitos nuevos. Pues se fue a aprender pasitos nuevos, ¿no? Sí, claro. ¿O no? ¿Se te fue? Sí, se me fue, bro. Lo siento. Dios mío, lapsus. Es que traía el machete, sí, ya listo, ¿verdad? Me interrumpieron y el machete te cortó a ti solito, ¿verdad? Sí, no. Bueno. Pero a ver, en lo que te acuerdas de lo que ibas a decir, ahorita el señor te lo revela. Sí. pero, a ver, cuando nosotros analizamos el contexto de estas iglesias donde surgen estos movimientos de danza profética, alabanza profética, todo es profético. Casi todo lo que hay dentro es profético. Pintura profética. Sí, hay pintura. Sí. Cabrón. Sí, es cierto. Bro. No sé si han visto eso, pero chequenlo, buscan en YouTube. Pintura profética, vas a ver en el escenario la gente pintando lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Yo voy a promover con las hermanas ancianas de la iglesia tejer tejido profético. Tejido profético. Estaría bien. Estaría bueno. Sí. Pero bueno, dejando el sarcasmo de lado. Cuando ves el contexto de estas congregaciones, te das cuenta que la mayoría de las personas son muy poco formadas bíblicamente. Claro. Poco o nada. Entonces, cuando tú le haces una comparación entre, a ver, ¿qué es más importante, la doctrina o la experiencia? La gran mayoría de veces te van a decir la experiencia. Porque a mí en alguna ocasión me dijeron, si lo escuchas, perdóname, pero voy a tomar este que me dijiste. Una cosa me dijo, es que a mí la doctrina en mis momentos de mayor necesidad nunca me ha dado nada. Ha sido la experiencia. Ok. No sé si lo llegaste a ver, si lo llegaron a ver. Hermano, perdón. Pero ¿para qué lo decían? Entonces, yo digo, ¿qué significa eso, hermano? Claro. Significa entonces que mi corazón siempre va a estar guiado más a lo que me llene emocionalmente que a lo que me pueda llenar
intelectual, emocional y espiritualmente. Entonces, la gran mayoría de contextos donde surgen todas estas cosas de movimientos proféticos, danzas proféticas, danzas de todo tipo, siempre va a ser de gente que ha sido instruida, y no quiero decir instruida porque es una palabra muy bonita, sino que ha sido condicionada, si sería una palabra, a falta de alguna palabra ahorita que tenga, ha sido condicionada a que lo que realmente importa es lo que tú experimentes. Claro. Ahora, recordando lo que quería decir. Qué bueno. Sí. Tal vez estamos siendo muy duros con el tema de la danza. Ahora, no significa que está mal que dances, ¿no? O sea, no. Está bien si quieres bailar, si quieres brincar, si quieres danzar, si quieres todo esto, ¿no? El punto es no darle un valor que no merece, ¿no? Que no tiene. O que no tiene, exacto. Entonces, hay que entender que es cierto, los seres humanos somos emocionales, sí. Por supuesto. Dios nos dio las emociones para sentirlas, y no significa que haya emociones malas, al contrario, todas en algún momento nos aportan algo, y por lo tanto, incluso la expresión de estas emociones son buenas y son edificantes, ¿no? El punto aquí es que el cómo lo expresamos y en qué contexto lo vamos a expresar, ¿no? El ya pensar que voy a expresar el tema de la danza, por ejemplo, en términos de la cultura hebrea, es una expresión, así como cuando te dan una buena noticia y las mujeres ¿sí? Es una expresión de alegría y felicidad. Otros, no, que me dieron un ascenso, ¡ey! Brincamos todos, ¿sí? O alguien anota un gol y todos, ¡ey! Brincan y lo apapachan y lo empujan y lo patean. Ok, cosas así, pero es la expresión, ¿no? Entonces, la danza de términos bíblicos tiene ese valor y esa función social y culturalmente. No era un elemento litúrgico ni en el tabernáculo ni en el templo. Si no había levitas danzar. No, exacto. No. Entonces, y tampoco los mirabas con la menorá, así bailando. Con listones. Ajá, exacto. Entonces, no. Entonces, sí hay que, o si es necesario, ¿sabes? Que estar bien informados de la diferencia cultural, porque también no somos judíos, no somos hebreos, o sea, somos mexicanos, algunos que nos verán a lo mejor americanos, peruanos, guatemaltecos, salvadoreños, lo que sea, y quererse apropiar de una cultura que no le pertenece, pues eso indica que tienes una confusión en cuanto a tu identidad, ¿no? Y quieres basar tu identidad en judíos, en hebreos, y que en primera no se vestían así como se visten los bailarines o danzores, ¿no? Entonces no se visten así. Los elementos que usaban en su para festejar, como si tú revisas los bailes o las danzas judías, no se parecen en nada a estas coreografías que se implementan en las iglesias. Entonces, ¿por qué es que se volvió un elemento contemporáneo en estas iglesias? Porque este elemento de expresión y de entretenimiento ha introducido, junto con otros elementos de entretenimiento dentro de la iglesia. Bueno, sí, mencionaste algo importante, que sale otro tema. Sí. Y es que la mayoría de... Bueno, como decías, tocaste un tema muy importante, que como decía, da para otro tema, y es que si tú te pones a analizar el perfil de las iglesias o personas que practican esto, tienen, digamos, cierta conexión en su cultura de la iglesia con el Estado de Israel. Así. Entonces, a partir de ahí es que adoptan esa cultura, porque si ese Estado lo practica, quiere decir que es bueno. Y cabe mencionar que la percepción que se tiene de ese Estado, de esa nación, es completamente ajena a la Biblia. Cabe mencionar, por eso te digo, da para otro también, tema. Y también es ajena a la realidad, porque no se han dado el tiempo de conocerla realmente y ver lo que... Entonces aquí parten muchas cosas, como del dispensacionalismo, estas personas que realmente elevan, o sea, voy a decir algo
que va a sonar a lo mejor ofensivo para algunos, pero muchos si no lo cortas, güey. No, muchos se ofenden con los católicos, ¿no? De que, ay, miren, adoran a María, ¿no? Etcétera, que está mal. Sí. Que paréntesis, ya no debe ser llamada corredentora. Ah, sí, según el católico. Sí, ¿no? Pero vemos estas iglesias que su becerro de oro es esta nación, ¿no? Entonces, o un astro. Vemos que esta nación renfanita. Sabía que ibas a decir. Ya se pudrió. Sí, realmente lo adoptan también parte de ahí, pues. Sí, de suetos. Claro, como dices, ¿no? Si Israel lo hace, debe estar bien. Exacto. Ahora, esto es algo que me llama mucho la atención. La gente de este contexto, ¿no? De dispensacional, de corriente pentecostal, que no está tirándole, parece, pero no, o sea, es un sector. Ven la Biblia como si la Biblia te pidiera que fueras un judío más. Sí. Como si a fuerzas, por ser cristiano, por seguir a Jesús y porque Jesús salió de la nación de Israel y la Biblia habla en Israel, entonces la Biblia me está pidiendo que siga las tradiciones judías. Entonces tengo que... Entonces, ya de entrada te das cuenta, ¿no? Que eso es una manera muy incorrecta de ver las escrituras, y la mayoría de gente piensa lo mismo, ¿no? Veo, por ejemplo, yo por eso ya dejé la verdad es que me daba mucho celo. Celo, o sea, no me gustaba ver. Ya miraba casi todas las personas conocidas que tenía así en mis redes sociales, casi siempre cuando salían en alguna foto en sus iglesias o algo, siempre con una banderita del Estado de Israel, ¿no? O siempre con X cosa. O sea, a ver, son cosas que o la gente no lo analiza o simplemente hemos vivido pensando que todo eso está bien y nadie ha alzado la voz a decir, oigan, pensemos un poquito las cosas que estamos haciendo, ¿no? Sí, y es que cabe mencionar que cualquier persona que esté que esté en contra de las ideas de este pueblo ya es antisemita, ¿no? Entonces te ponen esa etiqueta. Vamos a ver si YouTube no. Creo que nos estamos viendo. Sí, de hecho, yo iba a intervenir diciendo, bueno, volviendo al tema. Mejor hay que volver a lo que estábamos hablando. Pero volviendo al tema de alzar la voz, ¿no? Ajá. A eso me refiero. A que se justifican precisamente por la imagen que tienen de ese lugar. Y a partir de ahí ya todo es justificable. Yo te voy a decir por qué es que en algunas iglesias, aunque saben que no está bien implementar esto de la danza, lo permiten. ¿Por qué? Porque creen que con este elemento van a traer más jóvenes y más gente a la iglesia. Cuando en realidad no nos corresponde a nosotros llenar la iglesia. A nosotros nomás nos corresponde discipular. Y Dios va a traer a los que van a ser salvos. Entonces, bueno, claro, predicar el evangelio a toda criatura, o sea, todos esos elementos básicos, ¿no? Pero es que ahí está el detalle, que a veces las iglesias quieren establecer esta herramienta de mercadotecnia. Sí, mercadotecnia completamente. Para querer jalar más gente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un show, ¿no? Vamos a hacer un espectáculo, elementos de entretenimiento que como funciona en otras instituciones, funciona a otros niveles, pues ¿por qué no en la iglesia, no? Y entonces, es que así va a estar más gente aquí y más van a escuchar el evangelio, ¿no? La idea es que estés afuera y... Claro. Y por eso eso entra desde lo que hablamos del podcast pasado, desde la música hasta la danza, hasta ahora el arte profética. ¿Qué más elementos hay? Fiestas de disfraces enormes, ¿no? Para jóvenes. Fiestas de Halloween evangelísticas. Y la gente decía, ¿no? Miraba un video, ya creo que también me lo mando, güey. Sí, él es el proveedor de videos. Es el proveedor de videos para sacar los temas de aquí. Sí. Hacían una fiesta de disfraces, ¿no? Un ministerio de jóvenes. Digo que esa palabra ha sido muy devaluada.
y hacían una fiesta de disfraces muy grande, música, así, parecía una discoteca como cualquier otra. Y la gente decía, no hay que ser legalistas, el Señor nos da la libertad para divertirnos como jóvenes. Y como decían, y lo vemos en los resultados, dijo uno. Porque 16 jóvenes aceptaron a Jesús. Y yo dije dentro de mí, ¿pero a cuál Jesús? Claro. ¿Qué Jesús les estás presentando? Uno a modo. Uno a tu modo, ¿no? Uno que yo creo que es de un Jesús que no es el bíblico. Entonces, uno podrá decir misa, hacer, deshacer, querer hacer de la iglesia un show más, un espectáculo, pero eso no garantiza que la gente que tú traigas realmente sea gente que sea sal. Eso no lo vas a garantizar. Así hagas un evento en el cual hayas metido 100 almas nuevas a la iglesia, si fue por las razones equivocadas, ese trabajo fue un trabajo en vano. Ahora, que el Señor tenga misericordia de personas, pues ese ya es un modo de trabajar del Señor. Uno nunca sabe los corazones que va a llamar. Pero si las cosas que tú haces como iglesia no están fundamentadas en las escrituras, ya de entrada no te va a garantizar los resultados que uno esperaría siguiendo las instrucciones bíblicas. Exacto. Si prestamos atención a la narración bíblica, Dios establece el cómo, cuándo y con qué se le va a brindar adoración a Dios en su tabernáculo, ¿no? De inicio. Después esto se traslada al templo, ¿no? Claro, las palabras de Jesús es el tiempo viene en el que no se adorará al Padre ni en este monte ni en aquel. Uh-huh. Entonces, es cierto, pero entonces este tema de adorar a Dios con danzas, o que se utiliza este pasaje de que es que todo lo hacemos para la gloria de Dios, ¿no? Sí. Entonces, si la Biblia no dice que no, ajá, pues sí, se quiere justificar muchísimo con esas palabras, ¿no? Con ese argumento, cuando en realidad Jesús dice que la adoración viene en espíritu y en verdad, ¿no? Ajá, hay que centrarnos en ese punto. Exacto. Creo que es un buen punto en el que podemos platicar. Espíritu y en verdad. ¿Qué es, hermano? O sea, ¿qué es? Esa es la clave que el Señor da. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esas dos características que el Padre busca en los adoradores. Pero, ¿qué es en espíritu y en verdad? Ok, en espíritu, comenzando. Vamos a ver que al ser espíritu, pues está fuera de los elementos materiales, uh-huh, ¿sí? Por lo tanto, la adoración comienza desde lo espiritual, ¿sí? Por lo tanto, y bueno, van a decir, es que con las banderas y con eso, no. Pero eso no se refiere. No, están invirtiendo las cosas, ¿no? Que se cree que desde afuera, desde lo material hacia lo espiritual, ¿no? Entonces, da a entender que, y de igual forma como en el Antiguo Testamento se adoraba a Dios en el templo, y Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y claro, no es un templo vacío, es un templo donde mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos guía y nos lleva a esa adoración, ¿sí? Por lo tanto, la adoración va guiada por el Espíritu Santo. O sea, no es a través de mis fuerzas, de mis conocimientos, no es a través de mis medios. Por eso es en espíritu, ¿sí? Entonces, creo que se ha perdido mucho este enfoque y donde, es que ese espíritu significa misticismo. No es así. Entonces se ha distorsionado ese. Porque Jesús mismo dice en ese versículo, ya lo encontramos aquí en San Juan 4:24, ¿no? Lo primero que Jesús dice, Dios es espíritu. Uh-huh. Y esa es la clave que nosotros entendemos. Dios es espíritu. Entonces, eso es una característica que no se nos debe olvidar de la ontología de Dios, ¿no? De las características de Dios, de sus atributos, que Él es espíritu. Entonces, nuestra manera en la que nosotros nos vamos a acercar a la adoración a Él, según las palabras de Jesús, no va a ser una manera física. Uh-huh, claro. A las palabras que está diciendo Jesús. No va a ser una cuestión externa, una cuestión de este plano, por así decirlo, sino una cuestión espiritual, pero no una cuestión espiritual que se vuelva mística en la que las cosas adquieren un valor espiritual, sino de que mi espíritu se debe de conectar con Dios espíritu. Así es.
Esa es la clave que decía el Señor. Si Dios es espíritu, tú le tienes que adorar con el espíritu. Pero aún adorando con el espíritu, el mismo Señor dice, inspirando a los escritores, que debemos adorarle con inteligencia. Ah, sí, el Salmo. ¿Sí? Sí. Inteligencia, es decir, que las cosas que el Señor me pida que le adore en espíritu no exime que deje de usar mi inteligencia para complementar esa adoración. Es decir, entonces que mi adoración con mi espíritu tiene que ir ligada también con mi inteligencia, y es decir, como lo vuelve a decir más adelante el apóstol, con el uso de mi razón también. Entonces no es que las cosas adquieran un sentido místico porque sí, porque esas son las cuestiones que dan, porque sí, porque a alguien se le ocurrió. No, sino que mi espíritu no deja de tener conciencia, no deja de tener el uso de la razón, no deja de tener la inteligencia para acercarme a Dios. Pero ahora, ya que estoy conectado mi espíritu con el espíritu de Dios, dice otra cosa, y en verdad. ¿Cuál es la verdad, bro? Es que aquí hay otro punto. Si está especificando que la adoración debe ser en verdad, es porque puede haber adoración falsa. Exacto. Puede haber adoración falsa. ¿La hay? Claro, totalmente. ¿Tú crees que llenando la iglesia de jóvenes, mirando a las jovencitas de estar bailando? Esa es otra, sí. No. Sí. Me fui con otro video que me mandó William. Okay. Sí, bailando. Okay. Mirando a las jovencitas danzando y todo eso, ellos están participando de la adoración en verdad. Bueno, en espíritu ya por lo menos. No, o sea, la carnota. Exacto, entonces, y claro, porque quieren argumentar de que es que traemos más jóvenes. Ok, esos jóvenes que trajiste están de verdad adorando a Dios. Y es que aquí está otro punto que quiero conectar, que la alabanza congregacional y la adoración congregacional también cumple una función pedagógica. Si te das cuenta, por eso yo regresé a escuchar himnos, porque si revisas los himnos de antaño, claro, tienen gran profundidad teológica y bíblica. Te enseñan. Exacto, y aunque tal vez nomás el coro se repite 2 veces, pero las estrofas todas cambian, te vas a dar cuenta que la gente, al estarles escuchando, están repitiendo las verdades bíblicas, las promesas de Dios e incluso la esperanza de su regreso, ¿no? Entonces, ese es un redescubrimiento que dije, no sé por qué antes se me hacía aburrido escuchar estos himnos, ¿no? Y es la pura... Sí, o sea, hay uno que es mi favorito, que cuando lo escucho hasta me dan ganas de llorar porque digo, ay, Señor, qué hermoso, o sea. Entonces, ¿Cuál? ¿La comparte? En el Monte Calvario. Ese. No, ¿qué andas haciendo? Ese hacía el coro. Sí. Así. Entonces, precisamente, ahora, entendiendo esto, que la alabanza o la música o los cánticos, los himnos, tienen una función pedagógica. Sí, el blooper no podía faltar. Tienen una función pedagógica. Ok, la danza, ¿qué función pedagógica puede tener en la congregación? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? Porque, ojo, los cantos y los himnos y los salmos nos enseñan sobre los atributos de Dios, sobre su obra, sobre sus planes, sobre sus bendiciones, ¿no? Ok. Y la gente puede que no se quede a la predicación, pero por lo menos escuchó en los cánticos hasta el evangelio, ¿no? En una danza, ¿qué rescatan? Es mensaje profético, ¿no? No. Tienes que tener una revelación para aprender algo de la danza. Como dice un predicador, marihuanadas. Qué pena. Sí, no se te ha decodificado el mensaje todavía. Sí, no estoy sintonizado bien. No lo has bajado de la atmósfera. Ay, esa es otra. ¿No? ¿Quién dijo eso? Creo que eran los de Living, ¿no? Los de Living. ¿No? ¿Cuál? Que él decía... Esta alabanza la compusimos, es muy especial porque nos costó mucho bajarla de la atmósfera. Sí, cierto. Yo sí miré ese video. Sí, cierto. Y hasta se pone a llorar. Bueno, en fin. Pero, ¿cómo ves? ¿Cómo ves la situación de la iglesia actualmente en ese sentido? En ese sentido, globalmente, la iglesia en general, por lo menos aquí en la región donde vivimos, pues sí vemos que hay ideas ya impuestas, pues que se han arrastrado ya de pues como decíamos, la
la evolución de la corriente pentecostal, ¿no? Entonces... y la siguiente generación no la cuestiona, o sea, nomás la abraza. Exactamente, la siguiente generación no la cuestiona y se va volviendo parte, pues, del día a día, ¿no? Y completamente ignorando la tradición de la iglesia. Que recordemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Exacto. Pero eso no nos importa, Sí, guiño, guiño. Guiño, guiño. Eso es católico romano. Eso es católico romano. Sí, y precisamente no se presta un énfasis realmente a la historia de la iglesia de Cristo. Entonces, como dice, se comienza a abrir espacios en las iglesias con tal de atraer personas nuevas con técnicas de mercadotecnia. Realmente sí es mercadotecnia, le digo porque soy mercadólogo también. Y uno identifica los ganchos que usan para llamar la atención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como lo decía, creo, en el programa pasado, se comienza a endulzar la palabra, ¿no? Se comienza a manejar cierta terminología adulterada para atraer precisamente a público nuevo. Entonces, ya cuando llegan las personas, ya estás predicando un evangelio completamente diferente. Entonces, ojo con lo que dice la Biblia, que cualquiera que traiga un evangelio diferente, aún sea un ángel del cielo, sea anatema, ¿no? Amén. Entonces, machetas. Esa frase a mí me causó mucho ruido precisamente antes de mi conversión a la ortodoxia. La verdadera. La verdadera iglesia. Sí. Verdadero nacimiento. El verdadero nacimiento, sí, correcto. Entonces, a mí me hizo mucho ruido eso porque, primero, ¿no? Se está predicando un Cristo, ¿no? Pero como dices, ¿qué Cristo? Claro. Es cuando el mismo Jesucristo le dice a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy, ¿no? Bueno, unos dicen que eres, ¿quién dice la gente que soy? No, unos dicen que eres Elías, uno que eres Juan, o que eres tal. Bueno, entonces, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pregunta importante. Y ahí pues vemos que Pedro responde y le dice, no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces vemos que realmente es muy profundo realmente, porque precisamente tenemos que tener una imagen correcta de quién es Cristo, porque Cristo no vino a solapar a nadie. Precisamente dice la misma Biblia y el mismo Jesús dice: alejados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Aunque profesaran su nombre, eso es lo tremendo. Sí, aunque profesaran su nombre, entonces... entonces tu nombre dancé muchísimo, sudé mucho mientras danzaba. Entonces, eso a mí me hizo mucho ruido, ¿no? Me miraba divino. Bueno, andate con no. Apártate de mí, no te asco. Ay, no. Pero fíjate que es tremendo lo que acabo. Se me viene así, ¿no? Esta parte de que dice el apóstol Pedro, ¿no? Bueno, el discípulo Pedro en ese momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le hace una afirmación poderosísima que ahorita me está haciendo así como clic. En efecto, eso no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, tú no tenías las maneras de saberlo. Si no es porque mi Padre te revela quién soy yo verdaderamente, tú andas diciendo cualquier cosa. Y creo que es lo que pasa hoy en día, hermano. O sea, cualquiera abre una iglesia, dice que es una comunidad evangélica, una comunidad cristiana. Si bien nos va, a veces ya ni dicen que son comunidades cristianas, una comunidad familiar, y empiezan a predicar un Cristo, pero muy probable es un Cristo que ni a ellos mismos se les ha revelado, que Dios no los conoce. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que son, como dice Judas apóstol, ¿no? En su carta, son nubes sin agua que van de aquí para allá, que no traen nada, básicamente, dice el apóstol, ¿no? Simplemente haciendo mercadeo de la fe y engañando a las personas. Entonces, es tremendo porque, a ver, este problema nunca se va a ir. Este problema va a estar siempre con nosotros porque la misma Biblia dice que así va a ser, ¿no? Ese problema. Entonces, que siempre va a haber esta mezcla, ¿no? Entre los que verdaderamente son y los que no. En otras palabras, ¿no? Como lo cataloga la iglesia, ¿no? La iglesia visible y la iglesia invisible, ¿no? La institucional y el remanente fiel que le pertenece a Cristo. Entonces, wow, si nos ponemos a analizar, uno puede
entender verdaderamente por qué las cosas así, por qué Dios lo permite. Bueno, en su soberanía Dios permite tantas cosas, ¿no? Pero para hacernos a los verdaderos escogidos, entender cómo hacer las cosas bien. Claro. Cómo hacer las cosas bien. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos aquí, pero nos la estamos pasando bien, bien chévere. Lo que dice Abby, esa palabra, la verdad es que encaja perfectamente en lo que nosotros queremos hacer. Jesucristo no vino solo para nadie, ¿no? Nosotros tampoco tenemos el deseo de solapar a nadie, ¿no? Líbrenos Dios de solapar alguna cosa que no esté de acuerdo con su palabra. Sí, ¿vamos a quedar bien con los hombres o con...? ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo, ¿no? Sí. El apóstol Pablo. Pedro, cuando estaban en el concilio en Hechos. Sí. También el apóstol Pablo dijo en alguna ocasión, ¿no? De que no querían quedar bien con nadie. Pero es verdad. Nosotros no queremos quedar bien con absolutamente nadie. Nosotros simplemente nos ha nacido en el corazón ver las problemáticas de nuestras congregaciones el día de hoy, atacarlas, exponerlas. La decisión final está en quien escucha el mensaje, ¿no? Y si decide tomar alguna acción correspondiente dentro de sus congregaciones. A ver, sé que es difícil hoy en día cambiar un sistema totalmente. Es decir, si yo soy miembro de una congregación y de repente siento que todo esto está cobrando sentido para mí, va a ser muy difícil que yo solo pueda cambiar una congregación, ¿no? Una reforma. Una nueva reforma, ¿no? Pero hay lugares que el Señor tiene guardando de todas estas cosas en las que puedes encontrar un buen refugio para tu alma y para tu espíritu, donde verdaderamente puedas adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, y volviendo a esto, que nos quedamos en esta parte, ¿no? En verdad. ¿Qué es adorar al Padre en verdad? Bueno, si leemos la Biblia, ¿qué es la verdad? La misma palabra de Dios. Claro. Entonces, si yo quiero adorar al Padre en espíritu, va a ser un momento en que mi espíritu se conecta con Dios, que es espíritu. Entonces esta oración va a ser un momento intangible, por así llamarlo, pero también dice y en verdad, es decir, que mi adoración va a estar guiada por la normativa de su palabra. La revelación. Por la revelación de su palabra. Entonces, si hay elementos que se están introduciendo que no están normadas por la palabra de Dios en su correcta interpretación hermenéutica, entonces quiere decir que no estoy adorando al Padre en verdad como Él se lo merece. Y entonces creo que eso es algo que nosotros todos debemos atacar. Nos vamos a ir a una pausita y ahorita volvemos al último bloque ya para ir cerrando con esta idea. Bueno, pues sin duda alguna creo que ha sido un episodio muy edificante, candente, funable para algunos. Quizás yo sé que la mayoría no van a estar de acuerdo. Y también es respetable. Lo que sí les podemos llamar o más bien mencionar y quisiera volverles a recordar es que en la Biblia hay un principio, el principio regulatorio de culto. Y en este principio regulatorio de culto, mientras usted busque en las páginas del Nuevo Testamento lo que se hacía dentro de las liturgias de la iglesia, siempre van a ser estos 6 elementos y nunca otros más. Predicación de la palabra, oración, acciones de gracias, lectura bíblica, los sacramentos y las ofrendas. Son 6 cosas que están bien marcadas en las escrituras. Ya usted dedíquese a buscar los elementos en las escrituras, pero son esas únicas 6 cosas que se mencionan dentro del culto. Todo lo demás es extra, hermano. Todo lo demás ha sido introducido por voluntad humana para hacer alguna especie de estrategias para poder llamar la atención de las personas de afuera, para poder tener un crecimiento, para que la iglesia se vea más espectacular. Pero yo te voy a dejar con lo que dice el libro de los Hechos. Dice que mientras ellos predicaban, compartían la doctrina, daban acciones de gracias, oraban los unos por los otros, enseñaban las escrituras, el Señor era quien añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Amén. Entonces eso es lo que nosotros debemos de quedarnos, ¿no? Mientras nosotros sigamos el modelo bíblico de lo que es la adoración dentro de la iglesia, ten por seguro que el Señor va a respaldar la obra, porque la obra a fin de cuentas no es nuestra, es de Él, pero siempre y cuando lo estemos haciendo al pie de la letra. Entonces, si algo nos pudiéramos quedar después de todo lo que anduvimos diciendo hoy, es eso, ¿no? La Biblia menciona cómo debemos adorar. La Biblia menciona cómo deben de ser nuestros cultos. No nos cuesta, bueno, no sé, a estas alturas a muchas iglesias quizás sí, pero creo que al verdadero
al verdadero adorador, a todo aquel que de verdad quiere agradar a Dios, no debe de costarle mucho someterse a estos preceptos bíblicos y dejarse guiar por la palabra de Dios, porque a fin de cuentas todos los cristianos nos llenamos la boca de decirle a los demás que la Biblia es nuestra máxima fuente de autoridad, ¿no? Que la Biblia es quien rige mi vida. Bueno, si la Biblia rige tu vida, hay que interpretarla de la manera correcta y saber que la iglesia tiene un trasfondo neotestamentario. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es el que va a decirnos cuál es la manera correcta de tener nuestros cultos en nuestras iglesias. Para terminar, hermanos, den sus puntos de vista, sus saludos, sus despedidas, a quienes mandarles saludo y en general, cómo han visto el programa el día de hoy. Happy. Ay. Tuyo. Bueno, yo. Pero te queda. Pues precisamente tomar en cuenta lo que dice Jefté, recordar que Dios instruye cómo debe ser adorado a través de principio regulador de culto, pero la palabra principio regulador de culto no aparece en la Biblia. Bueno, sí, no aparece, pero de una manera implícita están los principios que regulan. Exactamente. Entonces, Dios es quien nos marca las pautas. Incluso vemos que en el Nuevo Testamento, cuando estas personas, los mercaderes, estaban en el templo, ¿no? En Jesucristo entra un celo, ¿no? Y comienza a volcar las mesas, los corre y saca el latigazo, ¿no? Y precisamente, ¿a qué voy con esto? Es que él precisamente dice algo clave, ¿no? En Cueva de Ladrones han convertido la casa de mi padre, precisamente porque no es para eso. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí sabemos que Dios marca la pauta de cómo se deben de hacer las cosas, dónde sí y dónde no. Entonces, retomando lo de los pentecostales y neopentecostales, ¿qué es lo que podría recomendarles yo? Pues que tengan más criterio, sí, cuestionense, o sea, no está mal cuestionarse. De hecho, Lutero decía algo muy importante, que no puede ir en contra de la razón, ¿no? No puede ir en contra de su conciencia. ¿Por qué? Porque su conciencia ya fue iluminada con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que lo guió en su momento. Uh-huh. Y al igual nosotros hoy en día debemos de usar la palabra de Dios como principal instrumento para guiar nuestro camino, y que si vemos que en nuestras iglesias comienzan a hacer prácticas diferentes o a elevar ciertas cosas a un nivel superlativo, pues ver la manera de retomar el camino correcto, porque como dices, o sea, es muy difícil cambiar un sistema así, pero siempre habrá ese remanente que quiera hacer bien las cosas. Así es, dices bien, ¿no? Esa palabra es clave. Ese aviso siempre se venta buenos factos. La iglesia no es para eso. Ese es un buen punto, porque la iglesia determina qué sí es, para qué sí es la iglesia y para qué no es la iglesia. Esa es una verdad muy, muy radical para que debería ser para todos nosotros. ¿Para qué es la iglesia, no? Entonces la escritura sí nos dice para qué sí es la iglesia y para qué no. De ahí en fuera todo lo demás es algo extra. Recuerda esto, hermano, y a lo mejor le va a servir si se lo vuelvo a mencionar. Quizás no, quizás sí, para el que quiera. Recuerde los 4 pilares fundamentales, hermano, con lo que la iglesia ha hecho teología a lo largo de la historia. Escritura como fuente máxima, suprema, infalible de autoridad, fe y conducta. Después de eso está la tradición, que con eso no me refiero, hay que hacer énfasis a tradiciones humanas, sino me refiero a lo que el bagaje que la iglesia ha ido desarrollando como cuestiones correctas o como cosas correctas para hacerse dentro de la iglesia, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. De esta doctrina correcta. Podemos decirla como la tradición, podemos decir como lo mismo que es sana doctrina, la correcta interpretación de la doctrina bíblica. Después tenemos el uso del tercer pilar, que sería la razón. ¿Por qué? Porque se nos manda a analizarlo todo con inteligencia, con el uso de nuestra razón, comparar las cosas, decir, yo puedo decir, eso no está bien porque está contradiciendo la escritura, está contradiciendo la doctrina. Puedo usar mi razón para eso. Y por último, aunque no es menos importante, pero sí tiene un carácter último en el sentido de que está la experiencia personal, en el cual yo sí puedo usar mis emociones, hermano. Quiero que esto lo dejamos bien en claro. Podemos ser emocionales.
¿Puedo danzar en la iglesia? Sí, lo puedo hacer sin duda. Si yo en el momento de la alabanza me dan ganas de saltar de gozo y de alegría, hágalo. No estamos en contra de eso. Brinque de alegría, salte de alegría, llore si quiere. Pero simplemente no hagamos normativo esto para la iglesia. No hagamos algo que no nos dice la Biblia, que tengamos que normar y regular en el culto, algo que nace de mi propia espontaneidad. No. Entonces, hermano Raúl, ¿qué opinas de eso? Sí, como aporte ya personal, último y personal, es algo que considero muy importante para todo cristiano. Si este tema te llamó la atención o te hizo mella y dijiste, bueno, entonces, ¿cómo comienzo, no? Para adorar correctamente a Dios, ¿cuál es el primer paso, no? Considero que sí, ora a Dios, ten una actitud de sujeción a la Escritura, pero también no dejar de lado el estudiar los atributos de Dios. A mí me parece muy clave esto porque dependiendo del concepto que tengas de Dios, de esa forma vas a vivir tu vida cristiana. Si tú miras a Dios como un viejito bonachón, buena onda, que ay, no pasa nada, te lo paso, ay, que al cabo aquí estoy, todo bien. Te amo. Ajá, todo es amor, todo es bueno. Vas a reflejar en tu vida a ese concepto que tienes de Dios. Si miras a Dios o tienes un concepto de Dios como un Dios tirano, enojado, iracundo, que nomás está viendo en el momento para juzgarte y condenarte, de eso lo vas a reflejar también en tu vida. Pero la Biblia nos manda a tener un correcto concepto, un correcto conocimiento de Dios. Por lo tanto, revisa, estúdiate los atributos de Dios y vas a saber cómo dirigirte a Él, cómo alabarlo, cuáles son sus obras. Y cómo reconocer todo ello, ¿no? Y esa es parte de una relación personal con Dios en el que se muestra en tu propia relación esa alabanza en espíritu y en verdad. Amén, así es. Y creo que el tema de los atributos de Dios va a ser la siguiente serie que tomemos. Ya vamos a dejar de lado ya los danzores. Las pedradas. Ya, tranquilo, ya pueden descansar a gusto. Pueden seguir entre sus listones y banderas. No, yo creo que íbamos a seguir con los apóstoles y profetas. Es que hay de todo. Hay de todo. Combatimos primero. Sí, pero hay mucha tanto tela que tirar pedradas, ¿no? Sí. Pero hermanos, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. De verdad, una bendición bien grande compartir mesa con ustedes. Will, muchísimas gracias por estar hermano. ahí detrás de cámaras ayudándonos. Es una bendición. Para nosotros es una bendición estar con ustedes. ¿Cómo que bueno? Sí. Es una bendición estar con ustedes haciendo esto que nos gusta, que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Suena muy cliché, yo sé, pero pues ¿qué le hacemos? Pues el Señor lo puso en nuestros corazones, pues lo vamos a seguir haciendo hasta donde Él nos permita. Gracias por habernos regalado este tiempo que va a estar escuchando que ya escuchó este podcast y todo lo que dijimos. Espero que dentro de las cosas que, a ver, sí, nos tomamos un poco de sarcasmo, sí, ahí nos fuimos un poquito en este tonito sarcástico. Nos divertimos, sí, lo tomamos nos fuimos un poco sin guión el día de hoy. Tratamos de tomarlo un poquito más relajado, pero espero que dentro de las cosas que dijimos haya tenido algo de edificante para ustedes. Que lo haga quizás entrar un poquito a observar un poquito más su entorno, cuestionar las cosas, analizar qué es lo que a lo mejor ya se está yendo de lo pentecostal clásico a lo neopentecostal, ya ha dejado de lado las escrituras por poner más énfasis en mi emoción. Entonces, eso es lo que nosotros queremos implantar en ustedes, ¿no? Que volvamos a las escrituras, así todos. El objetivo principal de Ecclesia Vox es que todos volvamos a las escrituras y a la tradición de nuestra hermosa iglesia, que tiene 2000 años creciendo y siendo edificada bajo un mismo principio, que es el principio, los principios bíblicos. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias por su suscripción, por su like, por su somos 100 subs en YouTube. Ya llegamos a los 100 suscriptores. Muchísimas gracias por estos primeros 100 subs. Así de fondo. ¿Si mandan placa a los 100 o todavía? No. A los 100,000. ¿Cómo te explico, ¿Cómo te hermano? explico que eres un bebé? Pero muchas gracias por los que se han suscrito. Después del tema de hoy, no creo que vaya a crecer mucho. Se van a desuscribir, ¿no? Lo lamentamos mucho. Simplemente que nosotros queremos hablar a la luz de las escrituras. No se enoje con nosotros. Está escrito.
simplemente lo ponemos sobre la mesa. Seguimos siendo hermanos, los amamos en el amor del Señor, somos una misma iglesia. Enderécese. Nomás enderécese, por favor, váyase derechito. Esto fue Iglesia Vox, la voz de la Reforma. Raúl Guardado, Abimael Herrera, Jefté León, un gusto haber estado con ustedes. Somos los Trini Brothers. De aquí en adelante nos vamos a llamar los Trini Brothers. Así que seguimos adelante, hermano. Dios les bendiga, que pasen un excelente día. Bendiciones. Bendiciones. Corte, ¿qué fue eso? ¡El peritaje! Pero Raúl, traigan el peritaje. Suscríbete. Esto fue Iglesia Vox, la voz de la Reforma.